nunca podríamos ser capaces de confesar cada cosa que hagamos mal. La Biblia nos dice que Jesús canceló el documento de deuda en contra nuestra, que consistía en ordenanzas y que nos era adverso, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Colosenses 2:14. Por lo tanto, cuando confesamos nuestros pecados como creyentes, podemos estar confiadas de que Cristo ya ha pagado por nuestros pecados. Consumado es. Él llevó en la cruz la culpa de cada una de nuestras ofensas. Esto significa que cada deuda ha sido verdadera y completamente cancelada. Su sacrificio cubre cada pecado pasado, presente y futuro. Entonces, ¿por qué necesitamos confesar nuestros pecados de forma permanente? Existe una muy buena razón. Esto se debe a que la confesión hace que el perdón de la cruz sea real para nosotras. Cuando confesamos nuestros pecados, reconocemos y declaramos el poder de la obra de Cristo en nuestra vida. Declaramos la misericordia y el perdón maravilloso que recibimos en el momento en que somos salvas. El hábito de confesar nuestros pecados de manera constante y sincera tiene que ver simplemente con caminar en la luz. Admitamos que hemos fallado en lo que respecta a vivir conforme a los estándares de Dios, a fin de que podamos obtener la victoria sobre el pecado y crecer en santidad. La confesión se trata de aplicar el Evangelio. No es algo que tenemos que hacer, sino más bien algo que tenemos la oportunidad de hacer. Vamos a poder desahogarnos, sentir que la carga se levanta, experimentar la limpieza de nuestros pecados. Vamos a sentir la fuerza de amor y el perdón de Dios y ponernos a cuenta con Él. Vamos a declarar su poder y victoria. Es un privilegio y un gozo inaccesible para aquellos que no conocen a Jesús. Cada vez que confesamos, declaramos y reafirmamos la verdad de lo que nuestro Salvador hizo por nosotros en la cruz, la gracia y el perdón que recibimos hacen que el gozo de nuestra salvación sea cada vez más precioso. Se nos recuerda una y otra vez la realidad y lo maravilloso de su obra. Confesiones verdaderas y falsas. ¿La hirió a alguien alguna vez y luego le dijo que lo sentía, pero tuvo el presentimiento de que realmente no era así? Tal vez lamentó que lo haya atrapado, o quizá lamentó las consecuencias que tuvo que enfrentar, o quizá lamentó que usted se sintiera de la forma en que lo hizo. No obstante, usted se quedó con la sospecha de que en el fondo no estaba en verdad arrepentido, que realmente no creía que lo que hizo estaba mal o que haya sido tan perjudicial. Su confesión no se hallaba respaldada por una determinación de hacer las cosas de manera diferente. Dijo que lo lamentaba, pero no demostró un cambio de actitud. La Escritura nos enseña que hay una manera correcta y una manera incorrecta de relacionarnos con Dios después de haber pecado. Una confesión verdadera implica más que reconocer verbalmente que hicimos algo malo. Como mencioné antes, la confesión significa estar de acuerdo con Dios. Decimos sobre nuestro pecado lo mismo que Dios dice y lo vemos de la misma manera que Él lo ve. Por lo tanto, la confesión que no está acompañada por un dolor y arrepentimiento genuinos no califica como una confesión verdadera. Es una confesión falsa. La Biblia provee ejemplos de personas cuyas confesiones fueron falsas y de personas cuyas confesiones fueron verdaderas. Existe una enorme diferencia entre alguien que simplemente dice que lo siente y alguien que en verdad está arrepentido. Vamos a ver cómo 3 personas diferentes en la Biblia confesaron sus pecados. De estas 3, solo uno lo hizo de la manera correcta. Saúl, el primer rey de Israel. El rey Saúl, el primer rey de Israel, era alto, de buen parecer y habilidoso, pero era espiritualmente débil. Esto se debía a que nunca, en verdad, confesó ni se arrepintió de sus pecados. Sus confesiones eran falsas. Permítame brevemente resaltar 3 escenas de su vida. En primer lugar, está la escena de 1 Samuel 13, del 8 al 12, donde pretende ser un sacerdote. El profeta Samuel le dio a Saúl instrucciones explícitas de no comenzar la batalla contra los filisteos en Gilgal hasta que él llegara para ofrecer el holocausto.
Saúl sabía que únicamente los sacerdotes podían ofrecer sacrificios, era una ley estricta, pero estaba en apuros por comenzar la batalla. Así que decidió no esperar a Samuel y se tomó la libertad de ofrecer el holocausto. Después de todo, él era el rey. Más tarde, en lugar de expresar un arrepentimiento genuino, Saúl procedió a exponer excusas por sus acciones. Él confesó: lo siento, pero no podía seguir esperando. Los soldados estaban inquietando. Lo siento, pero estaba perdiendo la oportunidad de lograr una defensa exitosa. Lo siento, pero no llegabas y no tuve otra opción. Podemos ver otro ejemplo de Saúl haciendo una confesión falsa en la escena cuando perseguía a David. Saúl estaba celoso de David, así que se puso en marcha con un ejército de soldados hacia el monte donde David estaba escondido para buscarlo y matarlo. Una noche, David se dirigió al campamento de Saúl. Los hombres de David le incitaban a matar a Saúl y quedarse con el trono, pero en cambio solo tomó la lanza de Saúl y el jarro de agua para demostrar que le había perdonado la vida. Al día siguiente, cuando se enfrentó a la evidencia, Saúl confesó: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Primera de Samuel 26:21. Saúl sintió remordimiento, sintió pena y se disculpó. Dijo todas las cosas correctas, pero no cambió. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a perseguir de nuevo a David. En una tercera ocasión encontramos la escena de Primera de Samuel 15, donde Saúl desobedece las instrucciones de Dios sobre cómo debía proceder con los amalecitas, los archienemigos de los israelitas. Se suponía que debía destruirlo todo y no llevarse ningún botín, ni vacas, ni ovejas, ni tesoros, nada. Saúl obedeció parcialmente. Si bien destruyó todo lo que era vil y despreciable, dejó que sus hombres tomaran el mejor botín. Además, no mató al rey de los amalecitas. Él y sus hombres probablemente planeaban montar un gran espectáculo para el pueblo. Tenían la intención de desfilar con el botín, ridiculizar al rey extranjero y alardear de su victoria ilustre. Cuando Samuel confrontó a Saúl por no obedecer la palabra de Dios, Saúl insistió en que de hecho sí había obedecido al Señor y sus intenciones eran honorables. Él supuesto que a Dios no le molestaría una pequeña desviación, el supuesto de que a Dios no le molestaría una pequeña desviación del plan. Después de todo, sus hombres tomaron del botín ovejas y vacas para ofrecérselas en sacrificios al Señor. Versículo 12 al 21. Pensaba que Dios estaría complacido. Lo hago para Dios. ¿Cuál es el problema, Samuel? Saúl reconoció que había hecho algo malo, por lo tanto, Samuel pronunció estas palabras inquietantes. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Versículo 23. Saúl decidió que necesitaba corregir las cosas. Y rápido, entonces, confesó: he pecado, he quebrantado el mandamiento del Señor y tus instrucciones, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Versículos 24 y 25. Samuel vio que era una confesión falsa, reiteró que Dios iba a desechar a Saúl como rey. Aterrorizado, Saúl rogó otra vez por perdón: he pecado, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. 26 al 30. ¿Puede ver el problema con su confesión? Saúl estaba muy preocupado por su reputación, por ser reconocido ante los ancianos, que por su pecado... Puede ver el problema con su confesión. Saúl estaba más preocupado por su reputación, por ser reconocido ante los ancianos, que por su pecado. En cada una de estas tres escenas hubo algo muy mal en la confesión aparentemente sincera de Saúl.